Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar, un tema que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento turco y sinceramente, en el corazón de muchos fans. Hoy nos vamos a sumergir en una historia que parece sacada de una telenovela, pero que es pura realidad, o al menos eso es lo que se rumorea con mucha fuerza. Vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz que a todos nos encanta, y de una supuesta molestia, sí, han leído bien, molestia, por parte de Kerem Bürsin, nada más y nada menos que por un beso. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque hoy desgranamos todo sobre este supuesto conflicto entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Y antes de que nos lancemos de lleno en el chisme, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre les traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. No se queden fuera. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de esas parejas que, ya sea dentro o fuera de la pantalla, han generado una química innegable. Desde que compartieron créditos en Sen Kalkapm, la telenovela turca que conquistó al mundo, los rumores sobre su relación amorosa no cesaron. Los fans, o Handem como se hacen llamar sus seguidores más devotos, vivieron intensamente cada momento de su relación, documentando cada aparición juntos, cada gesto de cariño, y soñando con que su amor de ficción se hiciera realidad. Y de hecho por un tiempo así fue. Vimos fotos, vídeos, y todo parecía indicar que su conexión iba mucho más allá de los sets de grabación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas pueden dar giros inesperados, y eso es precisamente lo que parece haber sucedido en esta ocasión. La noticia que ha estallado como una bomba en los medios turcos y en las redes sociales gira en torno a una supuesta incomodidad de Hande Erçel ante un beso que le dio Kerem Bürsin. Ahora bien, para entender bien este punto, debemos recordar que en Sen Kalkapm, la pareja protagonizó escenas de alto voltaje, besos apasionados que hicieron suspirar a millones. Estos besos en su momento fueron aclamados por la audiencia y vistos como la máxima expresión de la química entre los actores. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ahora un beso estaría causando molestia? Aquí es donde entran las especulaciones y las diferentes versiones que circulan. Una de las teorías más fuertes sugiere que esta supuesta molestia no se refiere a un beso actual, sino a un recuerdo o a una situación pasada que Hande ha revivido y que, por alguna razón, la ha afectado. Podría tratarse de un beso específico que en su momento ella consideró inapropiado, o quizás una situación en la que Kerem se excedió o la hizo sentir incómoda. Es importante recalcar que esto es especulación. No hay una declaración oficial clara de Hande Erçel confirmando esta molestia o detallando el incidente. Lo que sí sabemos es que la información ha sido filtrada o interpretada de alguna manera por ciertos medios, y de ahí ha nacido este revuelo. Otra vertiente de la historia apunta a que la molestia no es por el beso en sí, sino por el contexto en el que se dio o por lo que representó en su momento. Quizás, ahora con las cosas más calmadas entre ellos, Hande ha tenido una perspectiva diferente de algunas situaciones vividas durante la filmación. Es posible que al reflexionar sobre su relación y la intensidad de las escenas, haya identificado momentos en los que se sintió presionada o en los que la dinámica entre ellos no era la más equitativa. El mundo del espectáculo es un ambiente complejo y a veces, las presiones de la fama, las expectativas de los fans y la cercanía constante pueden generar situaciones difíciles de manejar. Hay quienes también han sugerido que este rumor podría ser una estrategia para avivar el interés en la pareja o en proyectos futuros. En el mundo del entretenimiento, las controversias, sean reales o fabricadas, suelen generar mucha atención. Si Hande y Kerem estuvieran planeando trabajar juntos de nuevo, o si simplemente quisieran mantener su nombre en la palestra, un rumor de este tipo podría ser una forma indirecta de hacerlo. Sin embargo, esto es puramente conjetural, y debemos ser cuidadosos al atribuir intenciones sin pruebas concretas. Lo que sí es un hecho es que la noticia ha desatado un torbellino de reacciones en las redes sociales. Los fans de Hande Erçel, como es natural, están divididos. Algunos defienden a su ídolo a capa y espada, apoyando cualquier sentimiento que pueda tener y criticando a Kerem Bürsin por cualquier acción que haya podido causarle daño. Otros, más comprensivos con ambos, intentan buscar una explicación lógica y menos dramática a la situación. Y por supuesto, están los fans de Kerem Bürsin, quienes pueden sentir
irse ofendidos por las críticas hacia su actor favorito y defender su inocencia o su versión de los hechos. Es la naturaleza de las redes sociales, un espacio donde las opiniones se cruzan y se confrontan constantemente. Además, este tipo de noticias nos invitan a reflexionar sobre la línea, a veces muy delgada, entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Cuando admiramos a un actor o actriz, es fácil caer en la tentación de sentir que conocemos su intimidad, pero la realidad es que solo vemos una pequeña parte de su existencia, la que ellos deciden mostrar o la que se filtra. Las relaciones, los sentimientos, las incomodidades, todo eso forma parte de su vida personal, y es muy probable que nosotros, como público, solo tengamos acceso a fragmentos de la verdad, a veces distorsionados por el interés mediático o por la interpretación de terceros. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor profesional, y como tal, ha tenido que interpretar escenas de romance y pasión con diferentes actrices a lo largo de su carrera. La química en pantalla, especialmente en un género como el drama romántico, requiere una entrega total, y a veces, esa entrega puede ser interpretada de diversas maneras. La dinámica entre los actores, el respeto mutuo y la comunicación son clave para que estas escenas se desarrollen de manera saludable y profesional. Si Ande ha sentido una molestia particular, podría ser indicativo de que en ese momento específico, la comunicación o el entendimiento no fueron los ideales. Por otro lado, es posible que este rumor sea una exageración de algo mucho más pequeño. A veces un simple comentario mal interpretado, un gesto incómodo o una diferencia de opinión pueden ser magnificados por los medios hasta convertirse en un escándalo. Los periodistas y los portales de noticias a menudo buscan el titular más llamativo, y en ocasiones, la verdad puede quedar en un segundo plano. Lo que sí podemos sacar en claro de toda esta situación es la intensidad con la que el público sigue la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su popularidad es inmensa, y cualquier cosa que tenga que ver con ellos genera una atención masiva. Esto, si bien es una bendición para sus carreras, también conlleva una gran responsabilidad y una exposición constante que puede ser abrumadora. Así que, para resumir, la noticia es que Hande Erçel estaría molestísima por un beso de Kerem Bürsin. Las razones y los detalles exactos son un misterio, alimentados por la especulación de los medios y las redes sociales. Las teorías van desde un incidente pasado hasta posibles estrategias de marketing, pasando por simples malentendidos magnificados. Lo que es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en los fans y en la opinión pública, que sigue apasionadamente cada movimiento de esta pareja. Espero que esta explicación les haya parecido interesante y les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo. Como siempre, aquí les traemos la información más relevante y, cuando es posible, analizamos los diferentes ángulos de la historia. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Piensan que Hande tiene motivos para estar molesta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les gustó este contenido, si lo encontraron entretenido e informativo, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o simplemente con quien creen que podría interesarle. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Prometemos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.